Amigos, bienvenidos nuevamente a este programa. Después de unos días de ausencia retomo la actividad informativa. Estaré comunicando en los próximos días sobre una actualidad que no es escasa, al contrario, es bastante intensa. Tanto claro, no solo en Venezuela, donde se están produciendo profundos cambios, sino también en Estados Unidos. Como ya saben, hemos conversado y analizado sobre Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, y Marco Rubio, su secretario de Relaciones Exteriores, quien ha sido crítico con Nicolás Maduro, las dictaduras de Cuba y Nicaragua, a partir del 20 de enero, 10 días después de que Nicolás Maduro intentara juramentarse como presidente de Venezuela en medio de un fraude evidente. Donald Trump y Marco Rubio dirigirán la política exterior de los Estados Unidos. Este fraude, gigantesco y monumental, es histórico y jamás visto, posiblemente en la historia electoral mundial. Analizaremos algunos temas de actualidad y comentaremos sobre el tema. Tenemos hoy en la portada, lo abordaremos más adelante, y es el gran desconcierto que ha provocado el chisme inicial, y luego algunas novedades sobre el Potro Álvarez, uno de los empresarios del chavismo de Delcy Rodríguez, y Nicolás Maduro, que administra el poliedro y el hipódromo, las apuestas deportivas de caballos en Venezuela, y que ha sido un valioso socio de negocios del chavismo. Iván Simonovic afirmó que había sido arrestado por agentes de la inteligencia del CIA, es decir, de Diosdado Cabello. Pero esas informaciones fueron desmentidas unas pocas horas más tarde. En el día de hoy, domingo, vamos a examinar qué es lo que está ocurriendo, no solo con el Potro Álvarez, sino con otros líderes chavistas y empresarios de Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro que están siendo sitiados y perseguidos por un Diosdado Cabello que llega sediento de venganza. Vamos a analizar este asunto porque la lucha interna en el chavismo sin duda ha comenzado. Antes de abordar este tema, vamos a las noticias Inclus. A última hora, algunas de ellas de último momento, como la noticia de que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, habría dado luz verde a Ucrania para atacar con cohetes de origen estadounidense territorio ruso, lo que desencadenaría una peligrosa ofensiva y abriría la puerta a un nuevo conflicto entre Estados Unidos y Rusia a través de Ucrania, justo cuando le queda poco tiempo al actual presidente Joe Biden y Donald Trump está preparando su equipo de gobierno para asumir el 20 de enero una situación sumamente delicada y peligrosa, ya que se prevé que se desate una agresión bélica por parte de un presidente que está por terminar su mandato. Se estima que con la llegada de Donald Trump al poder, la defensa de Estados Unidos a Ucrania podría debilitarse y Putin podría negociar el fin de un conflicto. Al menos, esas son las expectativas con Donald Trump, aunque probablemente con algún tipo de concesión territorial y quizás de otro tipo por parte de Ucrania. Varios de los nominados de Donald Trump recuerdan que se haga en el gabinete de Donald Trump han expresado su oposición a continuar financiando la defensa ucraniana por parte de Estados Unidos, lo cual podría conducir a un acuerdo que no sería muy favorable en cuanto a la integridad territorial de Ucrania, y para el presidente Zelensky, veremos si esta posible hostilidad de Ucrania hacia Rusia, con material bélico sensible de los Estados Unidos, podría cambiar e incluso poner en riesgo ese acercamiento hacia el fin de la guerra. Donald Trump, inclinado al menos a entablar conversaciones, a dialogar y a negociar con Vladimir Putin, podría cambiar la dinámica de este conflicto que lleva estancado 3 años. En Venezuela, también fue noticia este fin de semana que el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, ha accedido a liberar a más de 200 detenidos por las protestas tras el fraude electoral del 28 de julio, principalmente jóvenes manifestantes a quienes se les acusa de disturbios públicos. Desde esa fecha ha ordenado liberarlos, debido a que, y al parecer no se encontraron pruebas en contra de esos presuntos delitos que llevaron a cabo esos presuntos. También manifestantes acusados por la fiscalía de Tarek William Saab. Estas son las afirmaciones que hizo el fiscal de Maduro al anunciar la liberación de jóvenes, hombres y mujeres de todas las edades debido a esas protestas del 28 de julio. Informe que después de exhaustivas investigaciones basadas en nuevos indicios y elementos de prueba,
Esta institución considera que Venezuela se basa en valores superiores como la vida, la justicia y los derechos humanos, así como el debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución, resaltando el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el juicio por jueces naturales. Se han solicitado hoy 225 revisiones de medidas para los procesados por estos sucesos, que conmovieron al país. Según él, se ha llevado a cabo un proceso minucioso y una revisión detallada de los casos, dándose cuenta de manera prácticamente coordinada. Nada que tenían que liberar a 200 individuos. Esta reciente afrenta al país no hace sino evidenciar que toda esa represión buscaba únicamente calmar las calles, tras ese ardid, tras ese fraude monumental. Es ese golpe de Estado completo perpetrado el 28 de julio, tras el triunfo evidente de Edmundo González y la derrota estrepitosa de Nicolás Maduro, ahora ya calmadas las calles, y luego coincidiendo con la victoria de Donald Trump y la designación de Marco Rubio como secretario de Estado. El chavismo decide de manera unilateral y sin ningún tipo de presión liberar a estas 200 personas que permanecían de forma injusta, claramente en contra de todos los procesos judiciales y penales, torturados muchos de ellos violentadas. Otras son terribles los relatos de esos jóvenes, de esos incluso menores, algunos encarcelados en las mazmorras de la dictadura venezolana. Se intenta lavar la imagen, el régimen de Nicolás Maduro, a pocas semanas de ese nuevo intento que hará para perpetuar en el cargo de manera ilegal. El próximo 10 de enero vamos a presenciar cuáles son las medidas, cuáles son las decisiones que adoptará el gobierno de Nicolás Maduro en los días venideros, que sin duda darán indicios de cómo está el ánimo y cómo se encuentran sobre todo esas fuerzas internas que lo sostienen en el poder. Una de las claves y uno de los aspectos relevantes que está ocurriendo precisamente con esta dictadura y con este régimen en decadencia es la persecución entre familias, entre grupos delictivos, entre ellos mismos criminales, detrás del botín robado de otros delincuentes. Llama la atención y ha sido objeto de controversia este fin de semana el rumor o la noticia no confirmada de que el Potro Álvarez habría sido arrestado por agentes del SI, es decir, de la inteligencia chavista, que como todos sabemos está desde hace algunas semanas en manos de Diosdado Cabello, quien es el rival interno y natural de Nicolás Maduro en el poder, y que ha llegado con unas en las claras muestras de tomar represalias contra otro grupo interno al que se confronta por el dominio del poder y de la riqueza dentro del chavismo, el grupo de Delcy y Jorge Rodríguez, y precisamente el Potro Álvarez, aquel exjugador, exbeisbolista y excantante de reggaetón que está realizando abundantes y millonarias transacciones con el chavismo en el poliedro de Caracas, en la hípica y en el hipódromo con las apuestas en línea de caballos y otros. Ha sido motivo de controversia debido a que el exdetective Iván Simonovic compartió en su perfil de Twitter esta información en la que sugiere que el Potro Álvarez habría sido apresado por los seguidores de Diosdado Cabello en una pesquisa cuya extensión desconocemos, pero Simonovic mencionaba que le habrían confiscado unos escondrijos, es decir, dinero en metálico o alguna fortuna oculta. Esta información fue rápidamente desmentida por el chavismo. Sin embargo, previo a este desmentido oficial, surgió esta perturbadora versión difundida por el canal chavista Globovisión bajo la dirección de Raúl Gorrín, del cual por cierto hablaremos en futuros programas, también acerca de la situación delicada en la que se encuentra inmerso el chavismo, y esta fue la información proporcionada por uno de los reporteros de ese medio que se ha destacado por difuminar la reputación del chavismo, y especialmente de ciertos grupos dentro del chavismo. Observen la insensata versión que daba este canal de televisión acerca de los rumores sobre la detención del Potro Álvarez. La información que manejamos de fuente directa es que, efectivamente, esta figura del deporte, la política y la de nuestro país aparentemente sufrió un preinfarto a principios de esta semana, lo cual llevó a que funcionarios del SEBIN acudieran en su auxilio. Esto generó interpretaciones erróneas o distorsiones de la información que se estaba compartiendo a través de las redes sociales. De hecho, hoy mismo, el propio Potro ha estado tuiteando constantemente para aclarar la situación y reiterar que aclarar bien
e intentar desacreditar a aquellos que han indicado las informaciones falsas. No está bien la versión peculiar del periodista que afirmaba que sufrió un infarto, y fueron los agentes del SEBIN prácticamente a asistir en su salud, como si fueran médicos de equipos de emergencias de ambulancias, es decir, agentes de la represión para ayudar en un problema de salud al Potro Álvarez, una información totalmente